Un cordial saludo. Mi nombre es Leonard Díaz Sánchez, estudiante del programa de Administración de Empresas de la Universidad Militar Nueva Granada. Dando cumplimiento a la tercera actividad de la asignatura Negociación Tecnológica, voy a exponer a continuación la introducción del libro El auge de los robots del autor Martin Ford. En un primer momento, el autor nos hace un recuento de cómo en los años 60 del siglo XX, el premio Nobel de Economía Milton Friedman asesoraba al gobierno de un país asiático en vías de desarrollo y hacía una crítica de cómo no se le brindaban las herramientas adecuadas para que los trabajadores pudieran adquirir competencias y ser competitivos en el campo que se desempeñaban. Por otra parte, los postulados de Friedman reflejan el escepticismo de los economistas de cómo los robots pueden conducir a que se pierdan puestos de trabajo. Otro aspecto que se aborda es cómo la mecanización de la agricultura en Australia condujo a que se presentara un fenómeno de pérdida de empleo para millones de personas. Asimismo, nos habla de cómo la automatización y la globalización han logrado que un gran porcentaje de trabajadores tenga que buscar nuevos horizontes que no sea la manufactura, donde se tenían que adquirir nuevas competencias laborales. Se cita el libro titulado El colapso del autor Jared Diamond, el cual fue publicado en 2005, donde se narra la fatídica historia de la agricultura australiana que para mediados del siglo XX se asentó en las tierras más fértiles, pero no contaron con las condiciones climáticas, lo que condujo a un deterioro de este sector económico y que en la actualidad solo quedan vestigios del auge de la agricultura australiana. Seguidamente, el diario The Washington Post señaló que en la primera década del siglo XXI no se crearon empleos en Estados Unidos, de ahí que en el periodo de 2001 a 2010 se denominara la década pérdida, porque se dejaron de crear más de 10 millones de empleos. Otro aspecto que se logra resaltar es la desigualdad salarial, donde se marca un contraste de cómo desde 1929 el dinero de las ganancias no se queda en los trabajadores, sino en los propietarios e inversores de las empresas. Dicho en otras palabras, cada vez que se paga menos por el trabajo desarrollado en los trabajadores, si bien la productividad se ha aumentado en gran medida por la implementación de máquinas y tecnologías, el autor hace una aseveración importante a tener en cuenta, ya que las máquinas mismas se están convirtiendo que los trabajadores y la línea que separa el trabajo del capital se esté difuminando como nunca antes. Logré evidenciar otro aspecto que les quiero compartir. En el año 2008, cuando se originó la crisis financiera, el autor hace una reflexión de cómo el aumento exponencial de la informática logra tener un impacto en el mercado laboral y en la economía mundial para los próximos años y decenios. Asimismo, se habla de la importancia de la aceleración tecnológica, donde el autor nos plantea de cómo se subestimó la rapidez que se daría el desarrollo tecnológico. Asimismo, se planteó el progreso en el campo de la inteligencia artificial. En este momento también les quiero compartir algo que a mi juicio es importante a tener en cuenta. El autor nos señala que los avances no se limitarán al desarrollo tecnológico en virtud que su impacto en el mercado laboral y en la economía mundial está a punto de contradecir el saber convencional sobre la relación entre tecnología y economía. Si bien el libro fue publicado en el año 2016, donde aún estábamos en una transición de tecnologías artificiales, realidad aumentada, de inteligencia artificial, donde se ha logrado en muchos casos predecir de alguna forma el comportamiento del ser humano, sería procedente poder medir cómo la tecnología impacta en las economías emergentes. El autor emplea un concepto importante a tener en cuenta aquí, la predictibilidad, donde formula un análisis simple de comprender. El hecho es que realizar un trabajo rutinario no lo hace más o menos vulnerable frente al avance tecnológico. La fragilidad laboral radica en la predictibilidad. De ahí la importancia de adquirir competencias que logren hacer frente a la automatización del trabajo, de tal forma que las tecnologías no logren abordar el trabajo que desarrolla el ser humano.
Por lo general, las máquinas se encargan de las tareas rutinarias y predecibles. En este punto les propongo una pregunta, la cual sería importante de debatir dentro de este proceso académico. ¿Cómo hacemos desde el campo académico para que las tecnologías no impacten en el mercado laboral? En mi opinión, considero que la capacitación y formación académica es esencial en este proceso de transformación, donde los trabajadores que desarrollan actividades no calificadas puedan lograr la productividad tan anhelada en este mundo actual y competitivo. Esto generará que sea más económico para las organizaciones tener talento humano en relación a un software o máquina. Por último, en la interdicción encuentro cómo los avances tecnológicos generan retos sociales y medioambientales como son el envejecimiento de la población, el cambio climático y el agotamiento de los recursos naturales. Para terminar, creo pertinente poder hacer una reflexión de cómo los avances tecnológicos, si bien nos han ayudado a solventar necesidades que poseemos, en el afán de desarrollar tecnologías omitimos aspectos sociales como es la inclusión y la misma capacitación para evitar el analfabetismo digital. Muchas gracias por su atención.